Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un episodio más del podcast del Círculo Mágico de Madrid. Quiero comenzar este episodio pidiendo en primer lugar disculpas porque tengo la garganta bastante tomada y estaba mejor, pero después de los 2 shows de esta mañana no prometo que dure mucho. Y también quiero hacer un disclaimer de algo que creo que ya comentamos en anterioridad y que siento que es lógico, pero que aún así vamos a hacer, que es que todas las opiniones vertidas en este podcast pues son opiniones mías o de los diversos invitados, que no representan a el ente que pueda suponer el Círculo Mágico de Madrid en su totalidad. Y con esto, ahora sí, vamos a dar paso al invitado de hoy, que tenemos el placer de tener con nosotros a Fernando Figueras, director del Campus Mágico. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal? Ay, ¿qué tal todos, socios? Pues muy bien, oye, un placer tenerte aquí para hablar. Justo estábamos hablando antes de ver cómo estructurar un poco la conversación. Y yo recordaba en un festival, yo organizaba un festival solidario allí en la Galileo, y tú hiciste un juego bastante interesante a nivel de estructuras. Entonces te iba a preguntar si podías describirlo un poco para todos los que no lo vieron, que son la inmensa mayoría, y luego de ahí ya ir trabajando, vamos pensando sobre las estructuras y así. La verdad es que es un acto bastante complejo. Me ayudaron mucho también Miguel Muñoz y José Castiñeiras en la estructura. Y claro, es una estructura no lineal, que son cositas que luego se agradecen mucho a la hora de verlo, ¿no? O de verlo varias veces, porque se pueden seguir distintas líneas argumentales. Ahí juego mucho con el concepto de compinche, pero no como técnica interna, no como método, sino como algo expuesto, ¿no? Hay gente que en ese acto tiene más información que el resto, que ahí se juega con el concepto de suspense, así de Hitchcock, de forma que todos esos compinches, que son varios, pero cada uno de ellos no saben que hay otros compinches, cada uno va a estar viviendo el acto de una forma distinta al resto de la audiencia. De forma que poco a poco libero la información de que distintas partes de la rutina han sido hechas por compinches, que se presentan luego como compinches ellos mismos. Eso hace que el público ha ido siguiendo una línea que alguien del público, alguien propio de ellos, les rompe. Y eso rompe la trayectoria que estaban siguiendo. Continúa la rutina rompiendo lo que suponía el compinche. Así que el compinche resulta ser el primer engañado, o el único engañado. Con la presencia de un segundo compinche que muestra que lo que suponía el primero también está incorrecto. De forma que hemos llevado a todo el público por una línea que el primer compinche ha roto, el cual él desde el principio pensaba que sabía más que el resto, y el segundo compinche le muestra que no, que él era también uno de los muy equivocados. De forma que de repente ese compinche se siente como se ha sentido el resto del público con la información que él tenía. La tercera parte es cuando el segundo compinche también se le rompe esa presuposición, porque todo ha sido creado para engañar a una sola persona, ese segundo compinche. De forma que yo lo veo como una cebolla, ¿no? Distintas capas que va creciendo. Claro, sí, entiendo que a lo mejor si alguien lo está escuchando hay un punto en el que llega a perderse con las capas, pero lo interesante es eso, ¿no? Que hay diversas capas y también el uso del compinche, que no es un compinche como estamos habituados en magia, ¿no? No es un compinche como método. Yo los llamo compinche escénico, porque siento que pasan en escena y no son mágicos. Pero me parecen que también son muy interesantes y que en magia se utilizan poco. O sea, para mí un compinche escénico es alguien que te ayuda a ti a que la dramaturgia siga adelante, no así a que el efecto siga adelante. O sea, el compinche, de hecho, el compinche mágico muchas veces no es compinche escénico, en la vida externa. No aporta, puede no llegar a aportar nada, pero a ti te ayuda a que el método pueda seguir adelante y a que el efecto pueda seguir adelante. El otro me parece muy interesante, ¿no? Yo lo utilizo en obras de teatro y así porque justo genera lo que tú dices, que es el público tiene una reacción distinta a la que tendría si viera a varios artistas en escena. Y luego tiene otra reacción distinta cuando le revelas que esa persona que ha salido es un compinche. Entonces les estás generando muchas sensaciones que de otra forma no sé si podría llegar a generar. No sé qué piensas. Eso del compinche escénico, fíjate, se usaba ya, bueno, se usaba siempre en teatro incluso postmedieval, que tenía partes interactivas, ¿no? Pero se usaba también mucho en el cine en los años 30. En los años 30 hubo muchas películas, sobre todo de terror,
donde en las proyecciones había personas contratadas para que gritasen o que dijesen, Claro. me ha tocado, hay algo aquí debajo de las... Estaban tratando de conseguir, Universal lo usaba, ¿no? Las películas de terror ya años 50, lo usaban para que ese terror saliese fuera de la pantalla. Llegó a haber incluso películas donde pedían a la gente que votase a mano alzada para continuar el desarrollo de la película. Ah, qué chulo. Aunque era una cuenta falsa, porque al fin y al cabo era un personaje de la película haciendo como que contaba... Ah, A ver, y pero... decían cosas como, a ver el del fondo, ¿está la mano arriba o no? Ah, vale, pues hemos decidido que muera. Y era la única vía, ¿no? Ah, pero qué interesante. Claro, yo conocía, pero es posterior, es el teatro invisible y ahora mismo no sé exactamente cuál es, pero es en todas las vanguardias teatrales, acciones, también el clown clandestino es lo mismo, solo que uno es como más político y otro menos. Pero esa idea, ¿no? De sucede una acción que el público piensa que son dos transeúntes solos en la calle, por ejemplo, y que realmente lo que son dos actores que están representando pues algo, una escena para concienciar acerca de racismo, la violencia o cualquier cosa. Porque yo creo que es como tú dices en el cine, te influye mucho más, ¿no? Esto pasa en publicidad también, al final a ti te influye mucho más lo que le pase a alguien cercano a ti, tú sientes mucho más cercano Claro. a un espectador que al que está en el escenario. Sí, trasciendes el escenario, ¿no? Eso luego se puede llevar más a la comedia, el camarero infiltrado, para despedir a solteras o cosas así, ¿no? Se puede utilizar pues como policías infiltrados en manifestaciones. Hay muchas Sí, formas de llevar sí, es esa verdad. inmersión de un personaje ficticio, teatral, digamos, para potenciar una reacción por parte de la audiencia. Claro, pero es que es verdad que la sensación que genera, yo creo, porque yo trabajaba bastante en microteatro, las salitas chiquitas que hay, que son muy pocos, y en una de las obras estaba uno cantando y otra le estaba comentando cosas. Y claro, ellos, el público no sabían al principio, entonces era como, ay, ¿por qué esta persona está comentando? Y es una incomodidad curiosa, pero nota directamente los dos actores entraban con el público y empezaban como a discutir un poco y así. Y esa sensación como de morbo del público porque está viendo una discusión de personas, no se la puedes provocar con una discusión de actores. No es lo mismo, no Sí, sí, consigue, se yo mantiene en el mismo creo. marco propositivo, ¿no? Eso en Estados Unidos, en la comedia de los locales años 70 y demás, ¿no? Ujú, La época de Richard Pryor, sí que había incluso otros cómicos que hacían de hecklers, hacían ujú. de- Sí, gente, el heckler es alguien que que insulta al insulta y que comediante, critica que le va como a la contra. para provocar esa Los combats, interacción, claro. la O sea, respuesta del No público. Richard Pryor, a Richard Pryor no le hacía falta nada, pero sí que había algo de eso. Pero en mi caso yo que buscaba que es que ese engaño que provocaba el compinche, ese mismo engaño lo sufriese luego el compinche, de Ujú, forma que le devolviese a, ¿no? De alguna forma crecía el marco. ujú. Él se consideraba fuera de la experiencia teatral y de repente, ¡boom!, esa experiencia él se ve dentro, ¿no? Él ha sido tan engañado como él engañó antes al resto. Y el segundo, que se considera muy meta, dice, "Oh, yo he ayudado a engañar al que ha engañado al resto, cuando él también cae, al final acabamos todos. De hecho, me han comentado alguna vez que esa rutina tiene que acabar yo también siendo engañado, de alguna forma, Ya. porque si no, soy yo muy el titiritero. Pero claro, ¿cómo consigo engañarme yo a mí mismo, no? Sí, o Aún sea, sigo con eso, dándole vueltas. sí, es verdad que al final, bueno, al ser una rutina de magia, acaba con el efecto de magia, porque bueno, lo que no sé si has llegado a comentar es que tú vas a adivinar un nombre, cuando yo la vi, y acabas adivinando el nombre. Entonces es ese cierre tan bueno que era la magia siempre, que es que no da lo mismo, pero que tiene muy buen cierre. O sea, que la magia te permite que lo que podría ser en otro caso un teatro experimental que guste más o guste menos o tal, aquí es un efecto de magia, ya que bueno es el mago que lo ha adivinado. Aparte, tienes todas las otras sensaciones, pero es verdad que se enmarca dentro del efecto. Pero creo que eso mismo muchas veces, bueno, pues es lo bueno y lo malo de magia, ¿no? Que es el efecto y la potencia del efecto, que nos permite mucho, pero también nos encarcela. Sí, sí, en este caso yo no busco que el efecto sea lo más fuerte, sino que busco que el efecto sea justo lo que da sentido a todo. Claro. Porque ese efecto es el que hace que el primero de todos, que es el último compinche, también acabe cayendo por el abismo. Ya no porque él alucine, se sorprenda, porque eso ya ha pasado durante toda la secuencia,
sino para que la estructura en sí misma tenga sentido, no Claro, se quede sí. colgada. Sí, o sea, es eso. No digo que sea el final como el clímax, o sea, no es el clímax en el sentido de lo más importante, pero sí que es eso, es un cierre, ¿no? Sí. Es el final de la historia, es el héroe lo consigue y ahora todos nos vamos para nuestra casa Claro. ya. Entonces, sí. Claro, pasando eso a nivel de estructuras. Bueno, eso, perdona, lo que me gustó mucho por acabar con lo de compinche del tuyo es que efectivamente, en ese caso, el que el compinche vaya viviendo las distintas emociones se me hizo bastante interesante. Y que es verdad que al público le cambia cuando el compinche descubre que estaba equivocado. Lo cual es curioso porque para el público no cambia nada. Ellos no lo sabían y ahora lo siguen sin saber. Pero le vas contando como una verdad en la que se van acomodando y luego entonces, pum, eso lo lleva por otro lado. También con ciertas pistas falsas, ¿no? Que no es lo más relevante del efecto, pero bueno, que está por ahí. Están ahí porque que ayudan a mantener, Claro. porque es todo muy frágil y también hay mucha gestión del espectador porque estoy sacando a varios espectadores que saben más de la cuenta, que tiene que ser revelado en el momento correcto, porque si no les llevo bien, sobreactúan o infractúan o hacen algún comentario, rompen toda la estructura. Entonces tengo que tener mucho cuidado de cómo les gestiono. Todo esto parte de unos juegos, de llevar técnicas metodológicas a estructuras, ¿no? En este caso sería la doble realidad, que se usa siempre como método. ¿Cómo sería una doble realidad llevada a una estructura? Y es que lo que está viviendo uno no es igual que lo que vive otro, y lo que vive otro no es igual que lo que vive el siguiente. De forma que eso me ha permitido distintas técnicas, llevarlo a distintas rutinas que se viven muy distintas, ¿no? Más que una sucesión de rutinas lineales, que aunque cambie lo que adivino sigue siendo más o menos lo mismo. Claro. Sí, justo estaba pensando que es verdad que la doble realidad y el compinche, claro, funcionan bastante bien juntas, tanto a nivel meteorológico, que de eso la chica que hace Lucy Darling, ¿sabes quién es la chica que hace Lucy Darling? No. Ah, pues es que en Estados Unidos ya sí lo peta, pero no me acuerdo del nombre de ella. Pero ella tiene un compinche que va con doble realidad. Entonces está bien porque al menos, o sea, utilizar como método es una buena combinación, porque al menos el compinche no lo sabe. No sabe como qué parte debería de estar adivinando y qué no, y tira. Pero es verdad que a nivel más amplio, como tú dices, claro, funciona muy bien porque es una buena forma de generarle dobles realidades a todo el público a la vez, que es algo bastante complejo de hacer. ¿Has probado con algún otro método que digas, vamos a ver cómo esto? Sí. Incluso, por ejemplo, he probado a quitar el efecto, ¿no? Siempre hemos estado muy atados a que una rutina mágica tiene que tener un efecto mágico. Y eso es un sí, pues porque sí, un poco dogmático, que tiene todo el sentido. De hecho, las charlas con Gea que he tenido de esto han sido debates eternos. Pero digo, ¿y si lo que define a la magia no es el efecto mágico, sino el efecto mágico es un elemento más, que puede estar o no estar? Y el desarrollar rutinas de magia sin efecto mágico, joder, me ha dado una libertad tremenda. De hecho, la semana que viene, en el Track de Julio Wosek, voy a hacer una de estas rutinas, que son muy difíciles de explicar. No me digas, dame un ejemplo. Ya, Joder, ¿cómo te explico una secuencia? Sí. Te voy a contarte la historia entera, ¿no? Yo tengo, de hecho, con eso muchas discusiones con Borja Meyer, que es probable que hagamos algún podcast al respecto, de efectivamente qué es lo que hace que algo sea mágico o no. Es verdad que ahí la palabra tiene muchas connotaciones y muchas necesidades, y si la trampa, el efecto o así. Pero me parece Para mí una eso viene investigación. desde la fenomenología, ¿no? Si partimos de que hay un efecto, pues si hay un efecto es porque hay una causa, porque no hay efecto sin causa, ni causas sin efecto, ¿no? Vienen ligadas. Y sí que hemos visto toda la vida que hay muchos efectos mágicos donde no definimos la causa. Es una causa implícita, ya sé porque soy mago y esa es la causa, el chasquidito como causa universal de la magia, o simplemente no está, ¿no? Antes es un efecto epistemológico. Voy en contra de las leyes naturales, que las conocemos de por sí, ¿no? Un sólido que penetra un sólido ya tiene la causa implícita de que no puede ser por naturaleza, sin estar definiendo una causa que es pues porque tal cosa. Entonces dije, bueno, pues si puede haber efectos sin causa, que en la naturaleza no puede haber, ¿cómo sería una causa sin efecto mágico? Explícito. Y eso también pues, te permite libertad creativa, aunque te vas a chocar con más paredes que caminos. Pero oye, cuando encuentras un camino dices, ¡guau! ¡Qué pepita de oro! Sí, claro, sí, justo estábamos hablando antes un poco de las distintas formas de estructurar.
no las rutinas. Hablábamos de que eso en la tuya lo hemos comentado creo ahora hace un momentito, pero bueno, que en la tuya lo que hacemos es hay un inicio y un fin claro, es voy a adivinar algo y adivino algo, pero en el medio eso se divide en muchos caminos, ¿no? Que es algo que yo le he oído y le he visto bastante a Gea, claro, que ha trabajado mucho con estructuras, pero que me parece una idea muy interesante, ¿no? Cómo puedes ir y volver, luego ya jugando con, si quieres potenciar el efecto mágico, los paréntesis anticontraste, con todo, ir viendo cómo lo vas hilando. Pero sí que me parece muy interesante y algo que comentamos que narrativamente es algo que se utiliza mucho. O sea, decíamos eso en las series, la mayoría de series, pero sobre todo en las procedimentales, que son las que había sobre todo antes, cuando no hacíamos maratones, sino que los jueves te veías una serie y ya está. Y las procedimentales son en las que hay un procedimiento. Tú ha habido un asesinato y, ¡ay, Dios mío, quién lo ha matado! Y lo adivinas y se acaba, y prácticamente acaba como empieza. Y ahí hay una línea horizontal, una trama horizontal, ¿no? Que recorre todo ese episodio y varias tramas verticales que lo atraviesan. Pues justo tú has comentado el mentalista. Que el mentalista yo le vi poquito, pero bueno, hay un asesinato, pues tienes el asesinato y luego en las verticales tienes, pues el mentalista ha hecho una apuesta con el policía de no sé qué, si funciona o no, y hay dos policías que están ligando y ven si funciona o no. Y tienes esas. Incluso hay una horizontal más grande que engloba, que es Red John. Red John, ¿no? El asesino. Y esa es una horizontal más grande que engloba todos los capítulos. Entonces se podría considerar que esa es la horizontal y que cada capítulo es una trama vertical en esa trama horizontal. Sí, esos son arcos argumentales, ¿no? Donde están el arco principal, luego los non sequitur, que es cuando el episodio acaba en sí mismo, es autoconclusivo. Y luego, pues, los pequeños arcos, que son las dinámicas entre personajes o situaciones puntuales que surgen, ¿no? Eso lo que crea es dinamismo y sensación de movimiento. Eso crea estructuras que solamente funcionan cuando avanzan en el tiempo. Son arcos que se desarrollan, entonces se ven como saltos de rana desplazados en el tiempo, ¿no? Yo a veces busco estructuras más concéntricas, porque muchas veces, como dice Julio Merino muy bien, la magia tiene mucha estructura de cuento. Sigue las definiciones de cuento de Cortázar, de una duración concreta, sin especificar tiempo, espacio, ni época, ni tal, pocos personajes, 2 o 3. Y la magia, al ser así, es un arte del tiempo, como se le dice, pero claro, el tiempo presente. No se suele ver un acto de magia que sucede durante una temporada entera, de forma que puedan estar los arcos argumentales tan claros. Sí que puede haber foreshadowing, plantings, ¿no? Dejo esta información aquí que luego se retoma más adelante. O toma esta caja y ya te la pediré. Bueno, eso es forzar pequeños arcos argumentales que crean una potencia y sigue ahí, ¿no? Lo que se llama efecto Zeigarnik en psicología, que es como la teoría del camarero de Gavi, que es mientras está la mesa sentada, el camarero se acuerda de que ha pedido cada uno, una vez que han pagado, se cierra y tal. Eso es el efecto Zeigarnik, que es ese zumbido que tienes cuando algo no está cerrado en tu cabeza. Pues eso aplicado a rutinas es, toma esto y luego te lo pediré. Estás dejando un puntero, un efecto Zeigarnik. Que lo vas recordando, ¿no? Muchas veces... Sí, bueno, eso lo puedes recordar más para refrescarlo. Y siempre lo mezclas pues, con sorpresa y suspense de Hitchcock, ¿no? De información que tiene cada parte del espectador. Por eso es muy importante y muy interesante cuando no todo el público tiene la misma información. De forma que se viva de distintas formas y una parte del público se pueda presentar, se pueda preguntar qué ha sentido el resto del público, que tenía otra información, y viceversa, ¿no? Eso hace que el efecto transcienda lo que está pasando y vayamos más a lo que están sintiendo cada uno de ellos acerca de la estructura, no del truco en sí mismo. Claro, o sea, y yo creo que esto que puede sonar muy complejo, yo creo, para gente que no haya visto nunca estructura o algo así, pero en magia hay muchas que nos vienen ya dadas, es decir, como tú dices, el suspense contra la sorpresa, pues las open prediction que se cuelgan de una caja, ¿qué tal? Es un suspense clarísimo, ¿no? Y es un poco la pistola de Chekhov, ¿no? Si está aquí es que hay que usarlo, y el espectador ya lo tiene claro, entonces sabe que habiendo una caja, en cuanto tú le recalques que está, ya la va a tener. O simplemente el uso de la información distinta es al final lo que hacemos en la versión más basiquísima con el juego de la batidora. Creo que yo nunca se lo he visto a Juan, pero le llaman así todo el mundo. Sí. Que es para el público ese juego en el que el espectador elige una carta y tú de alguna forma se la muestras al público, de manera que haces como que el público le va a rellenar la carta de espectador. Y al final estás haciendo eso, un juego con la información que manejan cada uno. El público no está acostumbrado
a que, venga, todos ellos saben algo y el espectador no. Entonces, no es me una acuerdo forma muy exactamente, básica. creo que eres de Carrel Fox ese juego, o no sé Sí. si es de Carrel. Me suena que. Bueno, no sé si es de Carrel Fox, pero va por ahí. Sí, claro, ahí estás jugando con. Que se parece mucho a la estructura de las bolas de papel por encima de la cabeza. Sí, ¿No? sí. Todo el público tiene una información que el de escena no tiene. Pero bueno, sería más también interesante si Sí, si el de escena también tiene información que el público no tiene. sí, Que se claro. O juegan sea, a distintas potencias. simplemente estoy reduciéndolo como a la Sí, sí, mínima sí. presencia porque luego yo también soy muy de irme a construir castillos de naipes y luego mi hermano, que es el que ve esto, dice como, oye, chico, esto no se ha acabado de entender. Entonces vamos a ir como para que sepan y también para que sepan que efectivamente pueden construir desde ahí. Es decir, que el juego de las informaciones tampoco hace falta a lo mejor pues hacer tu número con 4 niveles que dices, vale, pues simplemente cuando te vas a un juego piensa en qué información tiene cada uno. Claro. Porque funciona muy bien muchas veces los números de payaso. En números de payaso muchas veces hay una información que el público tiene y el mago no, o el payaso no, ¿no? El clásico mira pero no ve, que funciona muy bien con los niños. Ah, está ahí, está detrás de ti. Bueno, o sea, al final es un juego de informaciones. Sí, sí, totalmente. Ellos lo saben y el mago no lo sabe. Porque es muy El tonto. posible, el Punch and Judy, ¿no? Los niños señalando. Claro, el La clásico piel, de la piel de títeres. plátano es el otro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Todo el público sabe algo. Sí, la piel de plátano juntaría a los dos, ¿no? Porque todo el mundo sabe algo y aparte hay suspense. Porque hay ahí una piel, entonces ya está. Sí, pero. Quien lo hace eso de lujo, y es un sketch de los años, de principios de los 80, es Rowan Atkinson, Mr. Bean. Ujú. Tenía un sketch en el que va caminando como distraído, mirando a cámara, pasando por la calle, y de repente hay una farola y tú estás viendo que, como nos está mirando con cara de idiota, se va a chocar con la farola, se va a chocar con la farola, y justo un segundo antes la mira y dice, uy, casi, da 2 pasos y se repara con una piel de plátano. Entonces, que es esa doble... Entonces, proponen un suspense que frustra y luego quedamos todos a la sorpresa, porque ninguno había visto la piel de plátano. Sí. Está muy. O sea, yo. En muchos de cine mudo, y Mr. Bean no es cine mudo, pero como si lo fuera prácticamente, es un descendiente muy claro. Las estructuras a mí me encantan. Yo en los cursos de guión, cine mudo y dibujos animados. Tienen unas estructuras sencillísimas que funcionan maravillosamente bien y que para aprender cosas de estructuras funcionan como un tiro, porque es que lo tienen todo y no les sobra nada. O sea, el otro día viendo los Aristogatos, Sí. que yo nunca lo había visto, y Buenísima. empezamos, solo nos vimos una parte al principio, pero toda la comedia es como tan clara y es tan claro en los conceptos de, esto funciona por esto y esto ahora aquí, mira cómo ahora han cambiado los roles y yo, si queréis aprender estructuras o así, a mí me parece que esas cosas son maravillosas. Y hablando de estructuras y de Rowan Atkinson, su documental sobre visual comedy, comedia visual, Qué bueno. es brutal. Está colgado en YouTube, se puede ver. Se llama Laughing Matters. Ujú. Y es 1 hora y pico de él hablando sobre estructuras cómicas del cine mudo. Y es brutal. Aquí, Qué chulo, aquí chulo. alguna vez hemos hecho una proyección en el círculo, Ujú. hace años. Y Qué chulo, qué chulo. Pues ese me lo apuntaré para ver porque ese no lo conocía y me parece muy de hecho interesante. habla incluso de magia, ¿no? Un poquito de por qué la magia funciona bien en la comedia. Ujú. Pero bueno, sí. Sí, comedia y magia ya es otro melón. Pero bueno. Todo esto de las estructuras y esto que puede ser un poco complejo, lleva también a una cosa que es que los magos muchas veces, esto se ha comentado bastante esta idea, pero es que pretenden hacerlo todo. O sea, que tú como mago te haces tu propio guión, te ves luego cómo quedan las estructuras, te construyes tus propias cosas, te lo haces todo. Entonces, también queríamos hablar un poco hoy de la idea de las direcciones, dirección externa, en la magia y cómo hacer todo eso. Sí, de hecho es a lo que me dedico ya hace bastantes años, ¿no? Cada vez actúo menos, sigo actuando, pero mucho menos porcentaje, lo cual casi no echo tanto de menos. De forma que he vuelto a poder disfrutar muchísimo de cada actuación, como, no te digo como hobby, pero sí como con más presencia, no como automatismo, y dedicarme a la consultoría, a la dirección de espectáculos. Y parte mucho de que es que yo me he nutrido toda la vida aquí de eso, ¿no? Me he nutrido de estar en comunidad, trabajando juntos, porque yo o tú o quien sea, por muy creativo que sea, joder, llega alguien y cada uno vemos el mundo de una forma distinta. Entonces, tu idea en la que estás encerrado, te llega alguien y te señala, ¿no? Cuando alguien te señala que tienes la bragueta bajada,
Eso no lo vas a ver tú. Tú puedes haber hecho todo, te puedes haber puesto la corbata perfectamente y hay cosas que no ves. Entonces una mirada externa es algo importantísimo y potentísimo. Y el llevarlo a un nivel de profesión, a profesionalizarlo, me lleva a disfrutar de poder meterme en otros mundos, porque yo lo que hago no es intentar mejorar este número de esta persona o este truco de esta persona, porque ¿qué es mejor, no? Eh, muchas veces se escuchan consejos Sí, terribles. justo hablamos de eso en un, ya no sé si en el número 2 o 3 con Jesús, del feedback, de la importancia de dar buen feedback y de mirada externa, porque efectivamente no puedes ir tú con tus ideas de quiero que este número sea esto. Tiene Claro. que ir alguien, decirte qué hace con su número y a lo mejor que ver las estructuras o que ver los métodos o que ver tal y entiendo que tú ahí ya le ayudarás en lo que Eso fíjate que no, encaje. Eberhard Giese de Alemania, el presidente de Alemania por muchos años, que falleció justo hace 4 o 5 meses, muy buen tipo, y fue el que montó todos los números pues, de Topaz, de Julius Frag, que le trajimos en un Ascanio hace años, no, a un Fraxon, ¿Es el que escribió el el de libro? Foundations, Fundamentos. Sí. El tipo fascinante, ha sido consultor de mucha gente, pero él tenía su visión. Él tenía, de hecho, se habla de que tenía un cajón lleno de guiones y cuando venía alguien diciendo, ¿me ayudas con un número? Él abría y dice, toma, vas a hacer este número. Le pegara o no le pegara a esa persona. En mi caso, yo no trabajo tanto creando números desde cero, alguna vez sí, pero poquitas veces, sino que trabajo con gente que ya tiene un recorrido o que ya tiene un número en camino. Y yo la primera parte del tiempo, digamos que casi un cuarto del trabajo que hago al principio, es escuchar, es entender a la persona. Es en un acto de empatía, de entender cuál es el mundo de esa persona, para ahora poder darle feedback o darle ideas o modificar su trabajo, pero desde él, no desde yo, porque mi visión mía es mía y no es la suya y no es la que quiere. Claro, o sea, es que ahí hay una diferencia que a mí me parece muy importante entre dirección y dirección externa. Que solo hay una palabra de diferencia, pero para mí es la vida. O sea, una cosa es que tú tengas un proyecto, pues en mi caso, la obra de teatro. Pues tengo una obra de teatro y tengo ya, me he escrito mi guión y tengo mis ideas y tengo tal. Y yo me traigo unos actores y la van haciendo y me sugieren ideas y a veces me gustan, a veces no, pero es mi obra. Y siento que los actores además se les ha criado para eso, Sí, sí, están acostumbrados. están acostumbrados, te ponen cero problema. El otro día lo comentaba un poquito por encima con Gea, que está haciendo también proyectos propios no dirigidos Sí. por él, que Gea no creo que tenga mucho problema porque ya tiene mucho nombre, pero que si yo voy a juntar a 3 magos y a decirles, oye, tú tienes que hacer esto, esto y esto, me van a decir, ¿por qué? Y con actores, he trabajado ya con una docena de actores y ninguno. Luego, cuando no estoy y están representando, pues se quejarán de su director tranquilamente, pero en los ensayos no pasa. Y eso es una dirección en la que yo tengo una obra, escrita por mí o no, pero bueno, pero está claro que es mi obra. Sobre todo cuando está escrita por mí, es mi obra. Y ellos la interpretan y dan ideas, pero en dirección externa, para mí es otro caso, es más lo que tú dices, que es, Claro. ¿vale? Tú tienes una idea, es tu idea y yo te ayudaré. ¿Me quieres como, pues justo el otro día con David Redondo coincidimos en un bolo tal y me dijo, oye, tú que haces teatro y mimo y tal, ¿cómo me has visto el movimiento? ¿Cómo me has visto tal? Bueno, eso es pedirle a un colega feedback, Sí. pero sería el punto de, vale, pues me quieres para movimiento, para tal, pero no... Oye, ¿cómo has visto el movimiento? Ah, pues bien, pero este método a lo mejor tendrías que cambiar en no sé cuánto. No. ¿Cómo has visto el movimiento, chicos? No te metas. Sí, a uno de nuestros grandes premios mundiales, un jurado le dijo, ay, te falta mirar más al público y sonreír. Y es como, ¿pero qué dices? No has entendido nada porque este acto no va de esto, ¿no? No que haya una cuarta pared, es que la haya o no. ¿Qué dices? ¿No? Y qué envalentonamiento de ir sugiriendo tan rápido al Sí, trabajo de otro. pasa mucho en magia. Luego esa mirada interna o externa, esa dirección, puede ser una dirección interna contratada. O sea, yo puedo tener mi guión, mi idea y mi obra y te contrato a ti como director. Entonces te dirijo. ¿Cómo quiero que me dirijas? Oye, mira, confío en ti, quiero que me dirijas este acto, toma, este es el acto, esto es lo que voy a hacer y quiero que vaya por ahí. A partir de ahora me entrego a ti. O sea, puede ser que yo como director Eso busco, es muy o tú como curioso, intérprete busco un director. pero eso funciona en magia. En teatro yo no sé si lo he llegado... O sea, yo Sí, ¿no? cosas En similares... circo puede haber, ¿no? En circo decir, oye, En tengo circo, esta obra en y circo, tal, quiero un director. pero se parece un poco a la dirección externa, pero sí. O sea, yo he trabajado con compañías de circo y sí que una chica me dijo, ay, pues a ver si me puedes dirigir este número tal, pero sí, está en un equilibrio. Y yo creo que si no en teatro pasa mucho también con productores. El productor es una figura
que no dirige, pero que más vale que haga Sí, 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 claro. lo que él quiere, porque él que tiene el dinero. Es un término tan abierto, ¿no? De productor. Yo soy Bueno, sí, producción no, ya cualquier cosa. producción o producción ejecutiva. Pero sí, ahí es como, haz lo que quieras, pero ya, Pero que me guste. pero ya sabes lo que quiero que quieras, ¿no? Sí. Y luego está eso, pues, es que hay mil temas, ¿no? Consultoría, asesoría, coaching, que parecen que solamente es terminología, pero cambia mucho. El coaching va hacia los objetivos, la consultoría va desde lo que tienes. El coaching puede ser en plan de, oye, tengo este acto, pero quiero que llegara a más gente, o quiero que se entienda mejor la propuesta, o quiero que tal. Entonces tienes un objetivo y buscamos el trabajo desde ahí. Tú puedes ser consultor o coach, depende de las necesidades del cliente. Y eso que en España pues, se trabaja muy poquito, en otros países se trabaja más. Yo trabajo casi exclusivamente en Alemania y Suiza. Y bueno, y ahí me permite tener gente muy joven con números muy buenos. En Alemania está creciendo la magia de una forma muy interesante, muy fisemizada. Desde niños les están metiendo un poquito en la cabeza lo de crear actos estilo FISEM, que coarta mucho la libertad. Sí, pero... Como podía estar aquí pues, desde los Pollimagos, los Magiaderos, el Laberinto, que era en plan de nos juntamos a hacer el cabra porque es divertido estudiar magia y proponer tonterías. Que eso a nivel creativo te abre muchas puertas. Te las cierra luego a nivel comercial porque, claro, ahí salen niños de 16 años con unos actos que dices tú, bueno, pues ya pueden ir a galas. Sí. Pero sí, dentro de ese mercado endogámico, muy industrializado y muy automatizado. Sí, claro, es verdad que... Bueno, por dos lados. Uno, yo en Europa, por lo que he visto, sobre todo de circo y así, claro, hay muchísimas más residencias, hay muchísimas más cosas, o sea, es normal. De hecho, a mí me lo comentaba Tom Wall, que es creo que lo he mencionado alguna vez, es un malabarista de Circo del Sol, y tiene ideas muy chulas y algunos artículos teóricos muy interesantes de números sin objetos, para ver cómo te mueves en el espacio y así, por si alguien le quiere bichear. Y me comentaba, me decía, no, es que en América no es como Europa, es que no puedes vivir solo con un número. Chico, España tampoco es como Europa en eso. O sea, y justo en magia, bueno, porque como tenemos muchos festivales, a lo mejor te puedes ir moviendo y luego que te contraten la conferencia del número y así. Pero desde luego, en circo y en tal, y la mayoría, tú necesitas aquí un show. O sea, aquí porque lo que te compras muchas veces es el entretenimiento. O sea, pues esta tarde, esta mañana... Pues aquí te hacen 2 shows de circo. Me llenas este hueco. Sí, ¿no? sí, llegas aquí, haces 2 shows de circo, pues muy bien, te cojo a ti en lugar de otro porque eres mejor o porque tal, está bien. Pero tampoco quiero que me cuentes tu visión artística aquí 40 minutitos y luego te vas al otro centro cultural y te haces uno de magia y luego te vas allí y te haces eso. Y por otro lado es verdad que entiendo también, y podemos hablar de podemos enlazar con esto sí que los grupos de creación y así, porque también habló de esto un poco Gea en una charla que tuvo sobre la SEI, que es verdad que ahora como que se compartía menos y así, es que yo creo que la sociedad ahora, en este neoliberalismo extraño y en esta crisis que aparenta, que hay veces que la gente dice que puede que no la haya, pero la verdad es que aparenta muchísimo, exista o no exista, parecería como si existiera. Hay una necesidad simplemente de ganar dinero para seguir existiendo grande. O sea, yo lo pensaba también con Borja, por ejemplo. Pues claro, nosotros nos invitábamos a un montón de galas, de loto, ajajaja. Ahora ya no hacemos galas, porque ahora ya hacemos nuestro espectáculo de 1 hora para un cliente y es que no hay tiempo para estar haciendo galas o para estar haciendo... Entonces entiendo que el mundo va hacia, bueno, pues si te haces este número y sales como ganador del FISEM de no sé qué, pues mira, ya es un titulito que te llevas para tu vida y un titulito que se lleva Alemania también a nivel patriótico y de repente España ganó 2 premios FISEM y España ganó 2 premios FISEM. Y oye, la magia española cómo está. A lo mejor estaría igual de bien si nadie se hubiera presentado y nadie hubiera ganado los FISEM. Pero se necesita en esta sociedad, yo creo, moderna. Hay muchas veces que es que necesitas títulos y cosas para poder seguir vendiéndote y poder seguir comiendo. Bueno, pues ya que has abierto todo el melón, eso que me ahorras de abrirlo yo. Claro, es que has abierto muchos melones. Opiniones, sí. Un segundo, opiniones, repetimos el disclaimer, propias, 100%. Sí, tuyas, propias, mía, pero... nada representa a nada que no esté hablando. Pero en las que creemos, ¿no? No estamos hablando por hablar, sino que supongo que lo que tú dices, crees en lo que dices. Sí. Igual que yo, ¿no? Efectivamente, el individualismo se está sintiendo cada vez más y se nota en muchos ámbitos, sobre todo en ámbitos no
no transgresores o no reivindicativos, como puede ser un teatro social, ¿no? Un teatro social individualista, me costaría pensar cómo es eso, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Sí, no sé ahora mismo, tampoco te sé decir en Madrid, por ejemplo, qué grupos de trabajo hay, porque no estoy ahora mismo tanto en Madrid y en la juventud, ¿no? Pues sí que hay gente que se junta de vez en cuando, pero no sé si se juntan para cenar o se juntan para ver algo en Magia Studio o si están trabajando de forma... Claro, pasa una cosa también, yo creo en esto, que es que hay muchos grupos de trabajo ahora que son online. Que eso también yo creo que dificulta mucho que se encuentren. No digo que sean mejor o peor que los otros, pero es verdad que yo conozco a mucha gente que son pues parejas creativas o así, o se juntan por Zoom, o simplemente por WhatsApp. O sea, y de repente te pones tal, y te pasas una noche de repente que en lugar de estar aquí trabajando cara a cara, estás trabajando, pues mira esta versión, mira tal, y se hace online. Bueno, sí, si el sexting es sexo, pues eso también es trabajo en comunidad. Y puede que lo sea, o sea, si son formatos, al fin y al cabo. Pero vamos, en Madrid sí que ha habido mucha historia de esos grupos de trabajo, pues desde los hijos de Ascanio, los Pollimagos, los Magiaderos, un tal Man Miguelajo, José que soy yo, Héctor de Pedro, Javi Santos, sacando barbaridades, pues un laberinto mágico, un tal. Y luego posteriormente eran cada vez grupos más pequeños, pero efectivamente ahora mismo no sé cómo están, ¿no? O sea, sí que, por ejemplo, también los grupos de trabajo son muy importantes, pues como puede ser el Ratín, la Barranca, el Escorial, que aunque sean anuales, sí que son en momentos de encuentro para compartir en qué se ha trabajado ese año. Ya sea abierto, en plan de, bueno, este año he trabajado esto, y lo comento a la comunidad, aunque es una comunidad reducida, o el año que viene, como en el Escorial, tratamos este tema y todo el mundo trabaja este tema, o esos tres temas. En Alemania sí que hay algunos grupos de trabajo, casi siempre muy enfocados a números, ¿no? Que también está bien, pero ahora mismo pues ha estado pues Thomas Otto, Jan Logemann, Jansson y Lucas Kaminski trabajando en y Pascal Time trabajando en el número de Lucas Kaminski. Oye, el premio FISEM a la mayor originalidad, y es un número muy interesante, donde está un poquito yo involucrado, y había mucho cariño y un trabajo muy generoso para un solo acto de una sola persona. Eso viene mucho de la herencia del feedback del que nombrábamos antes, Eberhard Risse, que él decía, en el grupo de trabajo el feedback que se da pertenece a esa persona. Si estamos trabajando en ti y yo te doy una idea, esa idea ahora es tuya. De hecho, si la quiero usar yo, mi idea, te tengo que pedir permiso. Bueno, y eso genera unos vectores de comunicación que están también muy bien. Sí, lo importante, como siempre, es trabajar. Una forma u otra, perfecto, pero trabajando. Y cuando trabajas mucho, enseguida quieres compartirlo con alguien que trabaje en una energía similar a la tuya, ¿no? Si yo trabajo de una forma muy distinta a la tuya, oye, pues diré, oye, pues a por ello, Guille, en tu vida. Pero si vemos que son formas comunes, enseguida voy a querer decir, ay, pues, ¿no? Una atracción, y decir, vamos a trabajar juntos, no para crear algo juntos, sino para compartir sesiones de trabajo que nos van a enriquecer a alguien, porque si no, eso, estar trabajando solos en magia es aburrido, es reinventar la rueda y es muy fácilmente caer en las cadenas de consumo de Murphys y demás. Sí. Que es lo que ahora más... Sí, claro, es verdad que yo que sí que estuve haciendo el número con Jesús, que estuvimos trabajando este año en verano y así, sí que es muy interesante, claro, porque tienes muchas ideas que no se te ocurrían, o simplemente hablando se te ocurren ideas que si no, no se te ocurrirían y así, sí que es muy relevante. Y que la vida es para compartirla, ¿no? Y si el arte es parte de nuestra vida, pues compartirlo es mucho mejor que estar sentado en tu casa o de pie en tu casa. ¿Verdad? ¿Y crees, pensando, porque es verdad que también hace pues unos años, pero no sé si es cuando tú hablas un poquito antes, es verdad que estaba Ascanio, que estaba Juan, que Ascanio llevaba gente a su casa para que se pudiera reunir y pudiera ver a la gente y así. Juan también montaban, bueno, los viernes mágicos yo creo que son de antes, pero sí que había unas figuras paternales en un cierto sentido, pero que desde luego querían compartir su conocimiento y estaban vistos como focos, ¿no? Y especialmente Ascanio, creo que además al no ser profesional, ni siquiera robaría luego el foco. O sea, no había posibilidad de que le quitaras trabajo, que no sé si es una cosa también que pasa ahora, que es como, claro, pero es que las grandes figuras, porque ahora tenemos figuras claramente grandes y reconocibles en el panorama español. Pero no sé si hay la misma facilidad en coger a la gente para distribuir las ideas y para todo, o también, como la mayoría son profesionales, hay un punto de
bueno, pues no sé, es que si tú me enseñas, a lo mejor si tú haces un grupo de trabajo y tal, tienes a más gente que luego cuando vayas a un festival te dicen, oye, pero es que este chico tiene un trabajo muy bueno. Ya, si es alumno mío, pues lo has hecho maravillosamente. Le vamos a llevar a él. Y que eso también lleve a que entonces haya menos gente haciendo esa mentoría o esa idea. Bueno, no sé si va por ahí. De hecho, a quien no hemos nombrado es un trabajo actual. Javi Rufo Sí, y Borja y el tal. grupo creativo. Borja, Javi Rufo, Montón, Borja Montón, Willy Willy Monroe. y David No lo sé porque no estoy muy cerca de ese grupo, Navares. pero Y puede. Y se me ha olvidado uno que coincidimos de profes en Tamarit. Que ha ganado un premio nacional este año de salón. Está en mis presencias, le pondré en fe de ratas. bueno, y ese Está en otro mis que oraciones. estáis en... Y bueno, eso es un trabajo distinto, más enfocado a, ¿no? a un objetivo, pero que también es muy interesante, ¿no? Y sobre todo muy generoso. En ese caso no creo que ninguno de ellos esté preocupado de que le quites el trabajo, porque cada uno tiene su industria bien montada y su presencia bien marcada. Pero bueno, es un trabajo de apoyo a la comunidad y eso es importantísimo siempre. Pero es verdad que es un grupo de trabajo entre gente de un nivel muy parecido, mientras que los alumnos de los alumnos de Ascanio o discípulos de Ascanio era otro estilo, que a lo mejor simplemente que se ha perdido eso y ya no se hace, pero es verdad que hubo yo creo una generación que eran, bueno, pues discípulos de Ascanio, o sea que sí que había una persona que tenía claramente más conocimiento y la relación era claramente desigual. Sí, Es la más decir, jerárquica, sí. claro, y el conocimiento que desprendía Ascanio era claramente mayor que el que recibía de vuelta. O sea, no era un punto en el que se unieran para crecer todos juntos. Bueno, pero sí, pero a cambio recibía compañía y atención. O sea, a lo mejor lo que estaba buscando Ascanio no era cobrarles, porque no era cobrar. De hecho, no creo que sea el término discípulo, era más bien el término veníos a casa, chavales, que quiero compartir con vosotros mis cosas y mis inquietudes. Y a cambio recibía pues el amor, el cariño, la escucha, la atención Claro. también. Pero ¿y crees que esa figura, bueno, justo en el último maese coral hablaban, y he podido leer un poco de Mario, ¿no? Que Mario sí que ha hecho, y es un ejemplo muy claro, porque hay una serie de gente que tiene, bueno, el artículo lo escribía Ruby, que tiene características similares a Mario, tenía sobre todo en los inicios de la magia, ¿no? Que tú les veías y había un estilo similar, aunque ya se vaya desarrollando y los Little diferenciando Marios, más. sí, los Little Marios. Claro, y que claramente les ha ido muy bien, Hombre, porque claro. han ganado los últimos Fisen. No han ganado, pero han quedado segundos y Bueno, terceros. eso Ruby Fair, pero también pues eso. Ruby Fer y Juan Colás supongo que también está cerca de, Sí, de cada, Mario. cada uno de una forma, pero Claro. en el caso de Mario, ahí viene más un poco de lo aprendido por sangre con Luis Arza, ¿no? Luis Arza siempre ha sido muy generoso. Luis Arza lleva muchísimos años dando clases gratis de magia. Desde un Pablo Clavó y una Inés que ya iban con él, a un Mario López, a un tal, y era un compartir desde veníos y compartimos. Y eso quieras que no, cuando tienes un mentor, hay cosas que se aprenden de lo que te enseña y hay cosas que se aprenden de lo que se hace, como un padre, ¿no? Que hay cosas que aprendes de tu padre que te das cuenta de ellas más adelante. Y hay cosas que aprendes por rechazo incluso, o sea, que hay cosas que ves y te gustan, tal, y hay otras cosas que ves y, no te, y son igual de interesantes porque nadie es... Bueno, Vernon tenía cosas muy buenas y tenía cosas que a lo mejor no eran tan buenas. Entonces es interesante también cuando aprendes, yo creo, de eso, tienes cerca a una de esas figuras que sí que te permite aprender de muchas formas más que leyéndole o viendo los vídeos o lo que sea. Creo que O lo sea, el importante aprendizaje es mucho intentar mayor. dar más de lo que recibes siempre, porque si no se va mucho a intercambio, ¿no? Y que sea un intercambio ecuánime y aquí va de dar, compartir, que te va a volver seguro de alguna forma u otra, de formas poco esperadas. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar. Les hemos dado 45 minutos y no esperamos recibir nada a cambio. Oye, nada a cambio. Nada a cambio. No tenéis ni café. cabrón. Efectivamente. Pensé que había cafetera. Es verdad, si hubiera. Es verdad. No esperamos recibir ni un café tampoco por grabar esto. Pero bueno, como no está Jesús, me toca decir a mí que si hay dudas, se apunten al Círculo Mágico de Madrid para resolverla y también pueden poner todo en comentarios. Y Lo que al pasa es círculo a compartir, a estar, y no solamente en las conferencias, sino en el Claro, día a día, eso sí, hay un montón de... a crear comunidad. Sí, hay actividades ahora y tenemos, o sea, no solo actividades
de conferencias, el círculo ahora, yo de hecho que estoy conociendo a muchos magos ahora porque tengo todas las actuaciones navideñas, ese periodo un montón de... Y entonces se te acerca luego como, ay, pues yo hacía magia hace 5 años, yo, pues estamos en el círculo mágico, no querrás... Y de hecho hay un compañero que se ha apuntado que hace muy poco que vio a Javi, vio al vicepresidente y se lo dijo y se vino. O sea que sí, tenemos una comunidad aquí muy chula, venid y compartimos y aprendemos juntos. Las actividades tienen que ser siempre, la excusa tiene que ser la gominola para que la gente venga, pero la gente tiene que venir porque estar aquí compartiendo con los compañeros es una maravilla. Perfecto, pues muchísimas gracias Fer, un placer y nos despedimos. Hasta Un la abrazo. próxima.